Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas. Bienvenido al público que está ahí esperando. Bueno, le agradecemos que estén ahí, que hayan esperado estos minutos. Vamos a empezar esta presentación dándoles la bienvenida y agradeciéndole públicamente a Carlos, a Darío, a Susana y a Lucio por este rato para presentar este libro y poder intercambiar experiencias. Vamos a hacer una pequeña presentación y decirle a la gente que nos está escuchando que si quieren hacer preguntas, comentarios o demás, lo vayan haciendo en el Facebook, que nosotros vamos a ir pasándoselo a los autores como para que ellos puedan ir respondiendo y esto también pueda ser un poco más dinámico. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta presentación del libro Actuaciones Profesionales en Trabajo Social, compilado por Darío González. Darío es profesor universitario en Trabajo Social, docente del Instituto Superior de Servicio Social, entre otras cosas. Bienvenido Darío. Vamos a saludar también a Carlos Marcheschi, que es asistente social, licenciado en Trabajo Social, ex docente de la Universidad Nacional de Cuyo, autor de diferentes libros y autor del prólogo de este libro que presentamos hoy. Bienvenido, Carlos. Vamos a presentar a Susana Malacalza también, licenciada en Servicio Social, máster en Servicio Social, ex docente de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de Lanús, de la Universidad Nacional de La Plata, profesora de la maestría de la Universidad Nacional de San Juan Bosco, autora de diversos textos en la disciplina, y en este libro, autora del artículo titulado Trabajo Social, Instituciones y Sujetos en Épocas de Neoliberalismo. Bienvenida, Susana. Vamos también a presentar a Luciano, que está intentando conectarse, así que esperamos tenerlo en breve con nosotros, que es profesor universitario en Trabajo Social, licenciado en Trabajo Social, docente del Instituto Superior de Servicio Social, coautor de diferentes textos en la especialidad, y en este libro es autor junto a Darío González del artículo La perspectiva de la intervención del trabajo social y la cuestión social. Otros autores del libro que están participando en la compilación son Marcelo Rodríguez, Nancy Villalobos, Walter Giribuela, Rosa Entel, Karina Sosa, Ruth Parola, Susana Casaniga y Matías Papa, a quienes también, si bien no está acá, saludamos y agradecemos. Bueno, le doy la palabra entonces a Carlos para que inicie la presentación. Bueno, gracias. Gracias, hola. Bueno, como me toca presentar el libro, presento el libro, que se vea. ¿Está? A mí, convocarme a presentar el libro y convocarme a realizar el prólogo me parece todo un honor. Soy muy agradecido de eso y entiendo que está mucho más ligado a la amistad a distancia que tengo con los compañeros correntinos. A que merezca yo este lugar y ese lugar. Quiero empezar valorando por sobre todo que este es un libro escrito en el interior. Decir el interior es una falacia que inventaron los porteños. Porque miren, yo mientras estaba pensando esto, dije, me voy a remitir a la escuela primaria donde me hacían comprar los mapas de Argentina a los políticos. Y hasta donde yo me acuerdo, Buenos Aires quedaba adentro, no afuera. Sin embargo, esta falacia de que nosotros somos del interior ha sido adoptada por nosotros, los del interior. Y nosotros decimos que somos del interior. Este libro del interior remitiría, si se quiere, por ser del interior, al intimismo. Y sin embargo, este no es un libro intimista. Este es un libro que grita afuera y grita para afuera. Por otro lado, es un libro que viene de Corrientes. Corrientes, como el nombre lo indica, da electricidad para todos lados, y fluye y fluye y se escapa para todos lados. Voy a ser sincero con ustedes, a mí los correntinos me tienen ya un poco que Facebook, que Instagram, que están en todos lados. La movida correntina es impresionante. A mí me hizo recordar, sin haberlo conocido, a Kirchnerman y la movida de Kirchnerman en el Río Negro.
Kirchnerman intentó fundar una escuela, la fundó, que fue una traspolación de Pichon-Rivière al trabajo social, y tuvo gran resonancia, y aún la tiene, como se podrá ver en este libro, en un artículo de Rosenthal. Bueno, los correntinos no es formadores de escuela, son más eclépticos, más complejos, más heterodoxos. Yo creo que Darío y Lucio no saben ni a dónde van, pero van. Y como tienen muchos alumnos, muchas camadas de alumnos, seguramente alguno de ellos va a tomar la posta alguna vez y a algún lado van a llegar. Si se forma escuela, bien; si no se forma escuela, algo, esta movida es muy importante para todos los trabajadores sociales de Argentina. Bueno, una de las cosas que hay que valorar de este libro es el título. Actuaciones en trabajo social. Decir actuaciones es decir acto es decir presente. Decir presente, acto, es decir que no hay trabajo social sin acción. Todo trabajo teórico social que no es sin práctica es una mera tautología, una especulación tautológica. Estos son actos. Pero como todos los actos en trabajo social, aún los positivos que tienen resonancia y que tienen eco, si no se escriben, no existen, pierden existencia. Es necesario que los actos sean reflexivos y además que tengan inscripción en algún lado para que los demás, los colegas, nos enteremos por dónde anda el trabajo social. Bueno, el compilador de este libro inicia con un texto de un sociólogo, trabajador social, que es el profesor Rodríguez. Para todos aquellos que pretendan una acción crítica, Para todos aquellos que pretendan una acción crítica, este texto ayuda mucho a comprender el contexto neoliberal donde el profesor se sitúa. Es un texto concienzudo, tomando datos de organizaciones internacionales para verificar la actual situación. En plena pandemia, este artículo y el que voy a citar a continuación toman una relevancia muy particular, porque en la pandemia las contradicciones se han tensionado mucho más, se agudizan mucho más, y este texto, más el que voy a citar a continuación, tienen una claridad supina en relación a lo que está ocurriendo. Yo en el prólogo, injustamente, lo situé al licenciado como marxista, y luego creo que de una nueva lectura que he hecho no es tan así. De cualquier modo, creo que el texto merece una segunda parte, porque vale la pena responder a su nutrido texto, y después de saber cómo viene esta cuestión del neoliberalismo, ¿cuál es la acción de la izquierda progre, de la izquierda marxista, de la izquierda lo que sea? Pero ¿cómo se puede hacer frente a todo lo que él va describiendo ahí? El compilador cierra el libro con un artículo de Susana Malacalza, que creo que la están viendo, quien también trabaja el neoliberalismo. Y me parece muy importante lo siguiente: el libro nos abraza desde el inicio hasta el final en un solo tema, o en un mismo tema, que es el tema del sistema neoliberal. Todos los artículos de adentro atraviesan la idea de que vivimos en el mundo neoliberal y toda esa cuestión. Pero es como si Darío nos hubiese querido decir: miren, sitúense acá, y después de leer todo, no se olviden dónde nos hemos situado. No podemos pensar al trabajo social fuera de la realidad que nos toca, y este libro abre y cierra mostrándonos esa realidad. Pero aún más, la diferencia entre estos autores, yo me lo permití interpretar como que uno, Rodríguez, es más macro, como si el sociólogo le hubiese ganado al trabajador social, y Susana es más micro.
La diferencia que marca un trabajador social cuando da el punto de vista, no desde la investigación especulativa, sino además cotejada con la práctica. Susana, al igual que Marcelo, invocan al neoliberalismo con sus consecuencias, pero Susana lo ve desde la institución alienada a esa actualidad, el modo de modificación de la subjetividad. A partir de esa actualidad, subjetividad también alienada a esa actualidad. Y ese empleado institucional llamado trabajador social, que desde su lugar podría paliar la crisis, modificar la misma para lograr algunas soluciones, o seguir siendo un alienado como la misma institución. Propone la creatividad necesaria, apoyada en la ideología y en la interdisciplina, aunque para mi gusto nos deja a la deriva de cómo imponer al orden establecido algo diferente desde la profesión. Pero el texto hace puentes, y esa inquietud, cito a Susana, la incertidumbre debe dar paso a la creatividad, obtiene una respuesta de parte de la licenciada Villalobos, quien no solo muestra una nueva posibilidad para la profesión, la mediación, específicamente la mediación penal juvenil, donde demuestra la creatividad impulsada desde el trabajo social, modificando una forma que el derecho tenía esquematizado. El texto es breve pero engañoso. Engañoso en la cantidad de conceptos que están condensados, que se encuentran todos allí condensados, encubiertos, y que implican a varios autores, no citados en el mismo, pero que yo diría desde Freud a Foucault, para nombrar algunos de los conocidos. Y en un tenor semejante al reclamo de creatividad que postula Malacalza, aparece frente a la inquietud: ¿qué es lo que se puede ejercer para modificar algo, para influenciar algo? Una respuesta de una actuación inevitable del profesional, que es el informe, trabajado muy finamente por el doctor Giribuela. El autor ofrece una perspectiva impostergable para la acción, que es el informe. El valor de la palabra en su calidad de poder, el poder de la palabra. Walter propone de Foucault las palabras y las cosas. En la misma dirección y con su permiso, creyendo que no se va a ofender, les diría a los lectores que intenten dar con un librito del mismo Foucault, El orden del discurso, que aporta, para mi gusto, con mucha claridad esta definición que el autor da: todo discurso es un acto político. Quienes nos adentramos en este tema, lo hemos hecho muchos con referencia a Claudio Robles. Giribuela suma, y por lo que se lee en la bibliografía desde hace tiempo, una nueva voz para nada disidente y por el contrario muy enriquecedora. El artículo tiene viñetas y otros ejemplos que ilustran el mensaje. Un texto tanto para los bisoños como para los añejos. A unos para encarar de una manera activa la profesión, a los otros para que revisemos nuestras prácticas, nuestras actuaciones, que solo quedan registradas justamente en los informes. Se leerá al licenciado Matías Papa, ¿está bien? Sí, el licenciado Matías Papa, abordar cuestiones a partir de la práctica en salud mental. Como diré más adelante, para aquellos que se inclinen para educación, leer el texto de Karina Sosa. Del mismo modo digo que aquellos que tengan inclinación por la salud y la salud mental en particular, este es un texto necesario. Obviamente la práctica inaugura diferencias importantes frente a las generalidades. En este caso surgen términos que no se leerán en otros artículos, como ser clínica y terapéutica social. Hay problemas similares al artículo de Sosa, en particular para aquellos que se exponen desde el saber práctico, el saber del hacer. La interdisciplina aparece más como deseo o mandato teórico que como posibilidad. El escrito de mi comprovinciana, Ruth Parola,
cuyo título es muy seductor y el contenido da para reflexionar y cuestionar. De hecho, a mí me produjo escribir otro artículo que ahí el Darío lo tiene, no sé si para los alumnos, parte de la movida es que está mandado ahí. Bueno, este artículo hace una alusión a Paulo Freire, y que lamentablemente la autora no coloca en la bibliografía, porque en realidad Paulo Freire está citado por alguien que sí está en la bibliografía. Al igual que Rosa Entel, que rescata a Pichon Rivière, en este Ruth rescata a Paulo Freire, ambos referentes importantes de los 60-70 en la educación y práctica transformadora. El artículo de Ruth también es muy puntilloso con las definiciones, y como señalaré más adelante, cuando hable del artículo de los mecenas, encontré una perlita en su artículo, que también lo encontré en el de los mecenas y del que voy a hablar ahora. El artículo de nuestros mecenas en esta empresa, don Lucio Mariani, que ahí aparece su nombre y su oscuridad, y Darío González, de este artículo quiero destacar dos aspectos. Uno, para aquel que quiera imbuirse del concepto cuestión social, tiene en este una guía muy propicia. Y dos, la rigurosidad del modo de análisis, estudio y síntesis es aleccionadora para todo aquel que pretenda realizar un artículo. Definición de los términos uno a uno, la conjunción de los mismos y el modo de obtener la idea de cuestión social. Hay una perlita que acontece en el texto, al menos a mí nunca se me había ocurrido, lo daba siempre por sentado. Se verá en todo el libro hablar de la subjetividad enlazada a la teoría, a la ética y a la ideología, para no transformar la subjetividad en un mero punto de vista, en una opinión. En este artículo aparece el concepto de biografía del profesional como un elemento más de la subjetividad. Y esto merece todo un tratado, porque no es solo la elección consciente de una postura lo que hace al sujeto, sino su propia vida determinando la elección. Cuando Malacalza cita a Karts, ideología inconsciente hace el nudo, al aparecer la vida propia del profesional como un elemento en juego, inconsciente, entonces, remite a Freud, y entonces todo el entorno que nos condiciona también es un entorno condicionado y condicionante de la vida del profesional. Hasta donde yo entiendo, Karts, a quien conozco, el concepto de inconsciente es freudiano, pero no tengo muy claro que los trabajadores sociales sepan, cuando se habla de inconsciente, de qué habla Freud, de qué inconsciente se habla que no sea el de la filosofía, que el inconsciente no es el subconsciente, y que es toda una cuestión que hay que desarrollar. El concepto ayuda mucho, creo, a aceptar las diferencias, no desde la racionalidad pura, sino desde una reflexión más intensa y extensa. Como me pidió Darío que sea crítico, voy a ser crítico. Les objeto algo. Cuando se llega a las conclusiones, se quedan cortos. Yo me quedé corto. Como representante de los lectores, justo cuando viene la parte más divertida, cuando ustedes tienen que dar su voz, ya sin cita, sin respaldo, cuando tienen que simplemente fluir, ¡puf!, se acabó el texto. Yo espero la segunda parte, igual que del texto de Rodríguez y posiblemente de Susana. Ruth Parola nos va a hablar de la teoría del conocimiento. Mariani y González aplican, o por lo menos, no sé si Ruth estará de acuerdo o no, pero es una forma de explicar cómo hacen el conocimiento definiendo la cuestión social. Y el artículo de Rosa Entel es ya una situación particular de una cuestión social. También nos sitúa en el escenario neoliberal, pero su desarrollo no es sobre el sistema, sino sobre tres síntomas que produce. El feminismo, la caída de la imagen masculina y el resurgimiento de la mujer con valor de tal. Rosa nos entrega sus reflexiones a partir de su experiencia en lo que denomina la mujer vulnerabilizada. Tiene el concepto de sororidad como pivot de su escrito,
concepto este que debería ser aprendido y adoptado por los colegas. Analiza la masculinidad desde su caída, la que se va produciendo al tiempo que la feminidad hace su aparición. Es un artículo muy actual que merece nuestra atención. La mujer hoy es parte de las nuevas organizaciones con prácticas participativas, como enuncia Malacalza. Esta organización en particular es quien realiza, a mi modo de ver, la verdadera lucha contra el sistema, que yo llamaría, más que neoliberal, el sistema patriarcal. El trabajo de Karina Sosa sobre educación para niños, niñas con discapacidades es arduo en el sentido de la cantidad de temas abordados y trabajados. Un gran artículo de estudio, reflexión y análisis. La autora tiene necesidad de historiar el tema, puesto que ello ayuda a aclarar las posiciones actuales, educación inclusiva o exclusiva, leyes decretadas que no se cumplen, el discurso médico hegemónico que no se integra a la interdisciplinariedad, el lugar preferencial del trabajador social, la aparición de la familia en la tríada familia, escuela y comunidad, lo que debería abrir otro capítulo, puesto que incluir familia en la tríada, dado que hoy la familia es familia en crisis, habría que pensar cómo se incluye en la tríada familia en crisis, escuela y comunidad. En fin, arduo y muy completo. Para todos aquellos que deseen trabajar en la educación, imprescindible. Y es un estudio y análisis de la realidad correntina. Y que sea correntino no desmerece nada el nivel del trabajo. Sabemos cuánto en el país se asemejan ciertas realidades y sabemos que el país está dividido por los medios de difusión que dicen esto pasa en el norte, esto pasa en la suburbana, esto pasa... En realidad pasa en muchos lados. Es un botón de muestra y muy grande. Bueno, Susana Casanigia nos ofrece una serie de reflexiones sobre intervención profesional, generando discusiones sobre las posiciones y los problemas del profesional. Creo que cada ítem se presta para un grupo de estudio o de reflexión. Temas como la independencia o autonomía del trabajo social, o la especificidad, o la posición en lo político frente a la institución y al mando coyuntural. Son artículos, es un compilado de temas de alta reflexión. Quiero decir que conozco a Susana por un amigo en común. Hemos cenado junto en Mendoza, he estado en algunas de sus charlas dadas en Mendoza y me tocó participar de una de las jornadas nacionales que organiza su universidad, la UNER, la de Entre Ríos. Por una cuestión azarosa, me tocó a mí participar del panel que cerraban las jornadas y se dio la situación de que los panelistas faltaron por razones personales y me quedé solo cerrando las jornadas. Lo que produjo una discusión muy interesante entre algunos colegas y ella incluida ahí. Lo que me permitió darme cuenta que en realidad estábamos, por lo que después fue acallado por el público la discusión, pero lo que se estaba tratando de hablar ahí marcaba claramente una diferencia de posturas o de posiciones. Lo que me llamó mucho la atención del trabajo de ella es que si bien nuestros caminos son divergentes o que parece que vamos por caminos distintos, el lugar de donde partimos no es tan diferente. Como si la práctica nos llamase a ambos, a ella y a mí en este caso, a pensar ciertos temas en particular. La especificidad, lo universal, particular, singular, autonomía, la problematización de la práctica nos acerca mucho más de lo que se cree. Quiero resaltar de este artículo el significante inespecificidad, para mí original, y que solo reencontré en el artículo de Malacalza escrito solamente una vez. Este significante, al igual que biografía, modifica los modos de pensar los temas, nos obliga a situarnos desde lugares diferentes a los conocidos. Miren, hay muchos libros de trabajo social. Algunos son aburridos, otros
aburridísimos, y otros desactualizados. Es decir, es difícil elegir, especialmente para el novato que desconoce autores y elige por los títulos, muchas veces con tal decepción que decide no comprar nunca más libros de la profesión. Y esto es un error grave, porque así como tenemos el artículo de Giribuela que nos enseña la importancia de la escritura, y creo que sabemos la importancia de la escucha y la importancia del hablar, es muy importante también el leer, porque el leer es estudiar, el leer es actualizarse, el leer es dar cuenta de cómo voy con la profesión. Aquel que cree que es trabajador social porque logró el título de grado y se queda ahí, la ley va a decir que es trabajador social, pero el trabajo no va a decir necesariamente que es trabajador social. Este libro vale, y no la pena. Este libro vale, y no la pena. Si no vale el placer de poder actualizarse, diversificarse y referenciarse, si no en todos, en algunos de estos autores. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Impecable. Bueno, ahí creo que se conectó Lucio. Estaríamos esperando que pueda conectarse con el audio. A ver, Lucio, si nos escucha, si nos ve. Hola, sí, buenas tardes, ¿me ¿Cómo escuchan? estás? Sí, ahora sí, bienvenido. Bueno, curso intensivo para conectarme por Zoom, ¿eh? Bueno. Bueno, ya estamos todos entonces. Está listo. Bueno. Ahí escuché lo último de Carlos. Buenas tardes a todos. Carlos, Susana, Hola, Lucio. Darío. Un gusto. Hola, ¿cómo vas, Lucio? Vos cerrás esto, te aviso. Bueno, listo. Que siga el que tiene que ser. Yo cierro, no hay problema. Bueno. Disculpa por la demora, ¿eh? No hay problema. Le pasamos la palabra a Susana, si les parece. Bueno. Bueno, compañeros, primero felicitar al compañero Cuyano. Yo soy pampeana, así que no me hago cargo de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, me pareció excelente su interpretación de cada uno de los artículos, la importancia del texto del libro, actuaciones profesionales en trabajo social. Y quiero saludar también a la editorial Lendija, que la conocemos trabajando junto con Trabajo Social desde hace tiempo. Bueno, yo quería comentarles algunas cuestiones de mi trabajo en ese texto. Fue poco tiempo antes de la pandemia, ¿no? Estuve en Corrientes, ahí visitando a los compañeros, y todo lo que dije me parece que se agudizó. Entonces voy a empezar por comentarles que yo hace muchos años que estoy trabajando textos que pareciera que no fueran de trabajo social. Yo les quiero comentar que personalmente me formé en la política y me formé en el trabajo social desde una perspectiva superestructuralista. Y pasados los años, pasadas las experiencias, pasadas las luchas, el exilio y bueno, y tantos compañeros caídos y tantas cosas que pasó en el país, me hicieron empezar a pensar y a indagar otras corrientes, y ahí fui a parar y enamorarme de un autor, Castoriadis, mi texto fundamental para mí, que es para mí, que era la tesis de la maestría presentada en la PUC San Pablo, Brasil, tiene que ver con un diálogo con Castoriadis, autor que nunca más dejé de leer.
Muchos de los autores que trabajo no tienen que ver con trabajo social, pareciera. Para mí tienen mucho que ver. Entonces, todo lo que presentó el compañero de Cuyo, que me pareció muy, muy importante, sí, tiene razón, tiene muchísima razón en algunas cuestiones que él plantea, y quería comentarles que lo que me hizo cambiar de rumbo, con el riesgo de que se me titulara en algunas tesis de posgrado de posmoderna, porque según ellos Castoriadis era posmoderno, tiene escritos infinita cantidad de trabajos donde hace críticas al posmodernismo, y los invito a leerlo por las dudas, pero sí me apareció en todo este trayectoria, leyendo y estudiando a estos autores, la importancia de la relación sujeto-sociedad, sujeto-estructura y sujeto-psique, psique de psiquismo. Y eso va de la mano de poder entender aquello que le llamamos complejidad, pero que no siempre va acompañada con una reflexión del concepto, con una complejización de la complejidad. Eso lo trabajé un poco con los compañeros de Tierra del Fuego, hace poco, en un encuentro similar a este. La irrupción o la sincronización entre la marca que dejan las instituciones desde la familia, desde que el sujeto nace, la escuela, la iglesia, bueno, todo lo que lo rodea, sería desatinado no entender que ese sujeto, aparte de esa marca, de esa fuerte impronta que le otorga la socialización, eso que llamamos la socialización, sin embargo, rompen con eso, pueden romper, mejor dicho, pueden romper, no todos lo hacen, pero pueden romper. Y eso es lo que a mí me llamó la atención, y es lo que, junto a la idea de poder superar ampliamente, teórica y en la práctica, el pensamiento positivista, el pensamiento binario, el negro blanco y a lo sumo un gris, y no ver los otros colores, implica para el mundo, para el pensamiento científico, para el pensamiento cotidiano, para el pensamiento de trabajo social, esta idea de identificar eso que llamamos complejidad. Bueno, mi intento va para ese lado, para el lado de intentar darle un vuelo, que no logro tenerlo, evidentemente, pero que pienso seguirlo, a esto que le llamamos complejidad. El trabajo social, compañeros, está en el medio de la tormenta, permanentemente, y no solo ahora que están en el tormentón, digamos, estamos en el huracán, permanentemente trabaja en la incertidumbre. Pero ¿qué es esa incertidumbre que nos permitió pensar y, si vemos la historia del trabajo social, llegar a este momento, ¿no? A este momento que espero que sea muchísimo más fuerte, porque hay momentos de retroceso, como dice Lenin, 2 pasos adelante y 1 atrás, ¿no? Pero ahí vamos para adelante. Entonces, el asunto de superar
o de superar, de entender la relación sujeto-estructura, o la relación, como planteaba el compañero, lo que dice Saúl Kars, perfectamente, ideología e inconsciente, en un mundo neoliberal, pero no con ese neoliberalismo que veníamos trabajando, porque yo estoy releyendo algunos artículos que escribíamos, porque éramos muchos los que escribíamos, por suerte, en trabajo social, acerca de la cuestión del neoliberalismo y la irrupción del neoliberalismo. Lo que está sucediendo en este momento es mucho más que el neoliberalismo de los 70, es mucho más que el neoliberalismo de los 90. Hay una acumulación en muy poca, hay una desigualdad creciente a pasos agigantados. Y acompañado ¿de qué? Acompañado de el destrozo de la Pachamama, de la tierra, destrozo de la tierra, la contaminación y el surgimiento de un nuevo enemigo, ¿no? Un nuevo enemigo al que tenemos que combatir. Y aquí tomo la idea el vicepresidente, el ex vicepresidente boliviano Linera, cuando hablaba acerca de la necesidad que tienen nuestros pueblos. Y cuando digo nuestros pueblos, me refiero a la América Latina en particular, y más especialmente al Cono Sur, y más precisamente a la Argentina, de lograr una contrahegemonía a ese liberalismo, porque engaña, extraña que sabiendo lo mal que se le está haciendo a la tierra, lo mal que se le está haciendo a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los porvenir, no hay forma de romper esa cuestión, ¿no? Y hechos de ayer, de antes de ayer, de los anticuarentena y todo esto, me asevera en esta cuestión, ¿no? Yo creo que el trabajo social tiene un papel fundamental en esto que propone Lineras. Primero, porque siempre se ha movido en la incertidumbre. Segundo, porque ha ganado en estos años, en la historia del trabajo social, un lugar fundamental, al que yo creo que le llamo, lo ubico en esa división desgraciada que hizo el positivismo de las disciplinas en las ciencias sociales. Pero yo diría, y soy partidaria también, de trabajar con la cuestión interdisciplinariamente, que también es un tema, por lo menos para el trabajo social, y yo creo que también para los cientistas sociales, y no solo para ellos, sino a los políticos, que no se entiende tampoco qué es la interdisciplina. Y ahí trabajo a Rolando García. Rolando García era el decano de filosofía y de ciencias exactas en la noche de los bastones largos, ¿no? Y él ha trabajado con Piaget el tema de los sistemas, el conocimiento como sistema, y la problemática de los países y de los sujetos como sistema. Muy, muy, muy complicado, pero muy, muy interesante el planteo que Rolando hace. Y imagínense, Rolando era de ciencias exactas y trabajaba con Piaget.
todos estos autores que yo trabajo hacen un intento forzaz, fuerte, muy fuerte, de romper con la cuestión disciplinar. Si vemos la pandemia nos damos cuenta. La pandemia abarca la salud, por lo tanto la medicina, la enfermería, o los instrumentos, los que trabajan con las terapias intensivas, pero también a los biólogos, también a los economistas. Bueno, en fin, así puedo seguir mucho rato y no es el caso. Pero les quiero decir que ahí tenemos la interdisciplina. La interdisciplina tiene que romper, tiene que ser vista rompiendo las pertenencias profesionales que también han sido un castigo del positivismo, ¿no? Pero bueno, la tenemos y con eso tenemos que trabajar. Y trabajamos en instituciones, dice Leucowicz, defundadas. ¿Qué quiere decir defundadas? Él explica lo siguiente, yo lo tomo con mucha fuerza, ¿no? Como si fueran galpones. Las escuelas, los hospitales, que tuvieron un sentido en determinado momento, que crecieron, pero que luego se han convertido, o sea, los objetivos que se plantean no tienen nada que ver con los objetivos concretos. Y nosotros trabajamos ahí. Los trabajadores sociales trabajamos en salud, trabajamos en educación, trabajamos con familia, trabajamos con movimientos sociales, nuevos sectores que aparecen y desaparecen, y aparecen y desaparecen de las escenas en nuestros países latinoamericanos y en la Argentina particularmente. Entonces, y sabemos de eso. Ahora, ¿por qué creo fundamental que nosotros conozcamos? Yo me aboco mucho a leer y a estudiar qué está sucediendo en el mundo, ¿no? ¿Qué está sucediendo en Alemania? ¿Qué está sucediendo en Europa? ¿Qué sucede en Estados Unidos, en China, en Rusia? Creo que los trabajadores sociales esas cosas las tenemos que tener claras. ¿Por qué? Porque, y también tenemos que tener claras que seguimos siendo países coloniales. No hemos roto con la colonia. De ahí la idea del colonialismo que desde el año, qué sé yo, 62 vengo estudiando. Y no hemos podido romperlo. Cada vez tenemos poco tiempo de soberanía y mucho de antisoberanía. Entonces, todas estas cuestiones que parecieran ajenas al trabajo social, no, compañeros, es el mundo donde vivimos. Y si no entendemos el mundo donde vivimos, el país donde vivimos, y no entendemos el barrio donde vivimos, con la familia con la que trabajamos, es difícil que podamos cambiar la cabeza, cambiar eso que Linera llama generar una hegemonía diferente a la actual, que la actual fundamentalmente está basada en el individualismo. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que el proyecto de la modernidad, libertad, fraternidad, igualdad, en este momento, por lo menos está seriamente dañada, yo diría que fracasada. Y otro mundo está por venir. Ese mundo lo tenemos nosotros acá y ahora. Se necesita pensar, leer mucho. Me gustó mucho una parte que dijo el compañero, porque soy absolutamente partidaria de eso. La reflexionar,
hacer reflexionar a nuestros alumnos, hacer reflexionar a los vecinos, bueno, a quien podamos. La reflexión, pero no solo la reflexión. Si no hay reflexión, no hay pensamiento. Y si no hay pensamiento, no podemos cambiarlo. Un pensamiento reflexivo. Entonces, ese pensamiento reflexivo para mí tiene que ver con romper en este momento la cuestión de la prevalencia, digamos, del individualismo, para pasar a una cosa más solidaria. Y necesitamos un esfuerzo muy grande. Y creo que el trabajo social puede y debe tomar el tema de la desigualdad, la cuestión de la desigualdad brutal que existe en este momento en el mundo, en Latinoamérica y en la Argentina. Y dentro de la Argentina, en las regiones, estamos viendo esta cuestión de las diferencias que tenemos entre capital y las provincias. Bueno, por eso soy partidaria de un trabajo que esté un trabajo social situado. Cuando digo situado, digo que sea especial para eso, pensado para eso, reflexionado para eso. Ahora, la reflexión solamente no nos sirve si eso no lo aterrizamos, si eso no lo convertimos en práctica. Los textos, todos los libros, los artículos que uno escribe, o que por lo menos los que yo escribo, no sé los demás, pero intentan que sirva para reflexionar y que esa reflexión pueda llevarse a la práctica. En términos de Castoriadis, poder hacer la elucidación, poder pasar a la elucidación, es decir, combinar la reflexión con la práctica. Eso lo venimos haciendo hace mucho los trabajadores sociales. Hace mucho, por eso pienso que tenemos un lugar privilegiado en este momento histórico, en este mundo patriarcal, en este mundo colonizante y colonizado. Y en esta Argentina atravesada por esta pugna estúpida de los anticuarentena. Quería terminar de esta manera porque sí sostengo desde hace mucho, no sé si no fui la primera que lo trabajó, planteando el carácter político del trabajo social. Digo, para mí lo político es constitutivo del trabajo social, pero no porque la práctica política sea lo que yo pienso. No, es porque el trabajo social toma decisiones en cada intervención que hace. Y esa decisión es política, es ideológica. Puedo decidir a favor o en contra. Puedo hablar con el juez y pelearlo. Puedo hablar con el médico y pelearlo si no estoy de acuerdo. Para eso precisamos poder. Y en eso creo que hemos avanzado y algunas veces retrocedido. Entonces, para finalizar, es esto, ¿no? Consolidar el campo profesional desde una perspectiva interdisciplinaria, no apegarnos a nosotros mismos, sino abrir el espectro, dialogar con los compañeros de trabajo de otras especializaciones, y si no los tenemos, estudiarlos. Porque el sujeto tiene que ser abordado interdisciplinariamente. Bueno, creo que ese fue por lo menos mi espíritu cuando escribí antes de la pandemia el artículo para el libro Actuaciones Profesionales en Trabajo Social,
y felicito a los compañeros de Corrientes por segunda vez o tercera por el esfuerzo que están haciendo. Y gracias Endija por publicar. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias, Susana. Un placer escucharla. Bueno, Darío, antes de pasarte la posta, les quiero contar que hay varios comentarios, mucha gente escuchando desde La Rioja, San Luis, de Bogotá. Hay un comentario que les quiero leer, de David Leonardo, que dice: buenas tardes, como muy bien dice Carlos, con respecto a los docentes Lucio y Darío, van, quizás sin saber hacia dónde, aunque como bien sabemos en trabajo social todo tiene una intencionalidad, y aquí rescato a nosotros los alumnos, nos mueve a leer, a interpretar, a tomar una posición y defenderla, y fundamentalmente nos enseñan a ver oportunidades donde hay obstáculos. Así que bueno, muy lindo comentario para ustedes, y bueno, así te paso la palabra a Darío. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que qué decir ante estos dos grandes del trabajo. Siempre digo lo mismo. Creo que más allá de las amistades que nos unen, se ha sumado siempre todas estas ideas que nosotros hemos de seguir formando y seguir pensando, seguir debatiendo y seguir decidiendo. No pensamos igual la realidad social. Y el encuentro que tuvimos con Susana Malacara, creo yo, para mí, no quiero hablar en nombre de Lucio, pero que ha sido bisagra en términos de historia del trabajo social. Para mí es una de las históricas. Con su fotografía ha intentado mostrarnos social diferente. Como dice Carlos, Corrientes escribe, que es una frase que a nosotros nos gustó mucho, del prólogo, me gusta mucho cómo escribe Carlos, aunque a veces nos dicen que es de una escritura muy difícil. Claro, Carlos toma con teóricos que muchas veces nosotros, nuestro corto académico, no profundizamos. Y le habíamos invitado a él a que nos escriba el prólogo, y la verdad que siempre lo pensamos como y creo que se ha puesto en ese rol siempre y decir lo que a él le parece fundamental, sus opiniones. Y en ese sentido, creo que lo ha figurado muy bien, la intencionalidad del texto, de abrir con Rodríguez, con Marcelo, un amigo, de que Marcelo ha entendido la idea de lo que transmita, y de cerrar con Susana, es, creo yo, la voz en trabajo social, mirar nuestra realidad latinoamericana y articular, creo que es muy actual, y en ese fin, ir engarzando estos diferentes artículos que forman en este libro, que creo yo no solo habla de pocos correntinos que escribimos, no quiero decir que soy el único que escribe, somos que tenemos ganas, que como bien decía Lucio, en algunas hemos tenido, ser de provincia y todo cuesta más, digamos, ¿no? Nosotros estamos muy contentos, en términos personales estoy muy contento de que lo haya por esta editorial, que es una editorial que nosotros unos cuantos años lo veníamos siguiendo de cerca, y agradecidos porque sin conocernos hicieron una apuesta. No solo nos trabajando con Lucio, que pensamos y lo decimos cuando hacemos algún encuentro académico, que a nosotros nos hubiera gustado cuando éramos estudiantes dialogar con los autores
Y con esa consigna comenzado, creo yo, un proceso de diálogo permanente con los autores que nuestros estudiantes y que a nosotros también nos hubiese dado los intercambiar, opinar con quien yo en algún momento de mi formación he leído. Y creo que hemos cumplido o he cumplido. Carlos es muy leído en nuestro instituto donde nosotros trabajamos. Susana también es una lectura de referencia. Y Ruth Parola también. Susana Casaniga también. Son como referentes que han marcado y lo siguen haciendo la agenda académica y conceptual. Nosotros intentamos, Laura y a Carlos y Susana, bueno, él escribió conmigo, intentamos escribir algo que bueno, creo que esta vez ha tenido una mejor producción, creo que hemos mejorando en nuestro caminar, intentar escribir, intentar dialogar y de mostrar lo que a nosotros nos parece, nos entendemos y comprendemos y lo que nosotros vivimos en este contexto de una provincia que tiene sus problemas estructurales, aún así apuesta o apostado a esto que hay un conocido nuestro, a trabajar por excelencia. Y me parece que un texto, ni más ni menos, habla de que algo de la excelencia en nuestra formación estamos intentando dar. Eso, quiero decir esto, que en nuestro artículo hemos trabajado la cuestión social, que es una cosa que nosotros lo venimos hace tiempo. Bueno, Carlos sabe, porque compartimos a veces nuestros estudios, como para que tener una opinión también de alguien que y a mi criterio escribe muy bien. Y bueno, la verdad que agradecidos y quiero cerrar con esta idea que Carlos lo ha dicho muy magistralmente. La tapa de nuestro puente, que es el Puente General Belgrano, que nosotros lo vemos en nuestra... Y ese puente no solo ha unido provincias, ha unido profesiones de texto, ha unido campos, ha unido diálogo. Ese es con lo que se va a encontrar un lector cuando lee, que va a encontrar textos muy interesantes, que va a encontrar textos que le proponen pensar otros en trabajo social, que le va a permitir dialogar con los autores y le va a permitir cuestionarse sus propias intervenciones, los ejemplos que van poniendo los diferentes autores en sus trabajos, digamos. Así que bueno, eso era lo que yo transmitirles, agradecerles y comentarles de la escritura que hemos hecho ahí. Bueno, Darío, muchas gracias. Muchas gracias. No sé, Lucia, si vos querés continuar. Bueno, si tengo la palabra, sí. Sí, claro. Yo siempre sí. estoy listo para los cierres. Eso sabe Carlos, sabe Susana. Bueno, pido disculpas por el tema de este contratiempo que tuve con mi computadora para la conexión, la conectividad. Soy una persona grande que todas estas cosas yo la detesto. Digo siempre eso porque odio todo lo que es tecnología. En este sentido de comunicarme a través de un aparato es algo horrible. Pero bueno, es lo que tenemos los trabajadores sociales hoy en día, este gran desafío, porque se habla de muchas contrariedades con respecto a la pandemia que nos está afectando y nos afecta a todo el mundo, y también tenemos que salir de esa zona de confort
que estábamos tan acostumbrados, y de golpe tenemos que sentarnos delante de una cámara, de una computadora, de un medio de comunicación y dar respuestas. Algo de lo que decía ahí Darío, al cual lo conozco más, a Carlos, lo conocí, siempre digo, a los alumnos a través de un libro. Yo conozco a los autores que hoy comparten en esta producción, los conozco a través de libros. Después conozco a la persona. En el prólogo, seguramente, lamento no haber escuchado lo que haya dicho Carlos en esta alocución, pero me quedo con esa frase que dijo: Corrientes habla y escribe. Me parece que es un elogio muy alto para nosotros, y no lo digo por un formalismo de quedarme bien con Carlos Marcheschi. Como decía Darío, tratamos e iniciamos esto de registrar algo que nos cuesta tanto a los trabajadores sociales. Emitimos juicios de todo tipo, tanto de la realidad, ahí hay el artículo en el cual se trabajó junto a Darío, la cuestión social, un tema paradigmático siempre dentro del trabajo social. Tratamos de reflexionar, volver a reflexionar, volver a reflexionar y tratar de entender cómo es todo tan dinámico. Lo que hoy, 2020, estamos diciendo, cambia totalmente dentro de 5 años, 1 año, 2 años, porque hoy también estamos en esta cuestión de debatir cuál es la cuestión social actual. No solamente implica gestiones de gobierno que han asumido con el voto popular, sino también estos gobernantes que tenemos hoy en día. Yo también me hago esa interpelación. ¿Estaban preparados para esta pandemia? Estoy hablando a nivel nacional y lo que corresponde a la República de Corrientes. El resto de la Argentina tendrá sus cuestiones provinciales, seguramente, pero creo que nadie estaba preparado para esto. El desafío a lo cual yo hago referencia con esta pandemia es cómo sorteamos los obstáculos. Estamos sorteando con Darío constantemente obstáculos. Yo creo que no tanto epistemológicos, porque más que menos compartimos ciertas ideologías, ciertas aspiraciones. Por ahí dijo una colega, una santafesina, que somos inquietos, no solamente inquietos, sino innovadores. Me parece muy alta conceptualmente esa palabra para nosotros, tanto para Darío como a mí. Tratamos de Corrientes, de esta república chica, y comenzamos a caminar con el tema de escribir algo desde el trabajo social. Un recorrido más de escritura tiene Darío, yo tengo muy poca en esa parte del trayecto, y es algo que voy a rescatar lo que él dijo. Como alumnos, siempre leímos autores. Yo personalmente decía, estos ya están todos muertos, te dicen una cosa acá, te dicen, uno lee, se expresan de una manera, y es una cosa de leer una letra muerta para mí en un texto que escuchar al autor del texto. Porque hay pasión en la escritura, hay una pasión también del que lee, que interpreta. Yo personalmente me encanta leer. Por ahí leo la primera vez y engancho algunas cosas, como decimos los jóvenes, enganchamos algo, después vuelvo a leer y estoy enganchando más cosas que se me pasaron por alto.
en esto de traer autores a Corrientes, porque en eso, ahí está Carlos Marcheschi, Susana Malacalza, que la trajimos el año pasado, Anabela Córdoba, Ruth Parola, y a la cual yo debo mi respeto, especialmente, por eso la dejé aparte, a Liliana Bar. Mayoritariamente todos mendocinos, ahí Susana que está en Buenos Aires, que nació en otra provincia, y estamos haciendo este juego de escribir y de convocar también a los colegas. Como decía hoy Susana, el trabajo social tiene un rol muy importante, creo yo, y comparto lo que ha dicho ella, en todo sentido, en todos estos cambios. El trabajo social tiene que estar presente, tiene que emitir, creo yo, un juicio valorativo, con un valor importante. Con Darío comenzamos a caminar esta cuestión y, digamos, de escribir ensayos, borradores, para invitar a los otros colegas. Particularmente hemos tenido mucha más respuesta de los que no están en Corrientes. Qué ironía, ¿no? Y qué paradoja a la vez. Acá en Corrientes nos han acompañado, ¿qué te digo? Poquísimos. No pasan de 4 dedos. Y estoy exagerando. Ha habido esta cuestión que tenemos los trabajadores sociales, y si escribe, ¿qué es lo que escribe? Quizás yo creo que la mejor escritura es hacer una escritura revolucionaria. Escribir lo que uno piensa y que el otro se interpele, cuestione, y perdón la palabra, putee por el libro, que me encanta, y en eso estoy de acuerdo con las diferencias. No quiero gente, no quiero alumnos, porque soy docente, no quiero colegas con pensamientos unificados. Escucho por ahí siempre que se habla del patriarcado, del pensamiento hegemónico, del capitalismo. Todo escucho. Me gustaría leerlo. Leer completamente eso que se dice, que esté escrito, que me dé la oportunidad de contestar. Y la revolución comienza, creo yo, hoy en día, con la escritura. Tratar de ser revolucionario con una virome, con una computadora, con una máquina de escribir, con un papel. Eso es para mí muy significante. Este texto, todos han agradecido a la editorial Fundación La Endija. Creo que nos ha permitido cruzar el puente. Hay puentes internos que también les falta comunicación. Este puente, que es algo significativo, simbólico para Corrientes, cruzarlo, que tenés control en cada lugar para cruzar este puente, no importa. Es el desafío que nos planteamos con Darío, de hacer un montón de cosas, en el sentido de comenzar a escribir cosas. Quizás no esté a la altura de los que nos acompañan, que tienen mucho más experiencias en la materia de escribir. Y la escritura es transmitir. En mi caso, me gusta transmitir en la escritura, por sobre todas las cosas, la emoción. Tengo que sentir para escribir. Se tiene que sentir. Y esa emoción se tiene que transmitir. Bien decía Darío hoy con respecto a Carlos Marcheschi, y no le estoy tirando flores. A Carlos yo lo conocí, entre comillas, en un texto, El lazo social, porque eso fue propuesta de alumnos de tercer año para cuarto año, donde me dijeron, profesor, usted lo conoce a fulano y tal, ni lo registro.
Esa fue mi respuesta. Yo soy muy particular en algunas cosas, soy directo, no ando con vueltas. ¿Por qué voy a decir una cosa que no sé, no lo conocía? Eso es la verdad. Mal puedo decir, lo conozco. Bien, leí el texto, la particularidad, cuando primero conozco a la persona a través de la escritura, en estos casos a todos estos autores, nunca dije, bueno, leí, me encanta, sobre todo el tema lazo social. Ese lazo que muchas veces parece que está hecho perfectamente como un nudo, y el nudo te puede ahorcar, se puede romper, pero hay circunstancias que motivan ese lazo. Leí el texto y dije, bueno, lo vamos a traer. Yo lo leí, Carlos puede dar fe de lo que estoy diciendo. Jamás conversé con él en ningún momento hasta que pisó Corrientes Capital. Yo soy una persona que al leer algo me quedo con esa imagen. A Susana la leía ya cuando era una criatura en el sentido de primer año de la carrera. Decía, mira esto, en un libro muy tradicional en la carrera de trabajo social. Jamás pensé conocerla en vivo y en directo, conocer principalmente a un personaje. Yo considero, y eso le digo siempre a los alumnos, cuando se traen autores a Corrientes, cuando se realiza un libro, quizá lo significativo es tener la excusa de traerlos. Porque los alumnos, sobre todo los de trabajo social, es esa cuestión que no va a poder superar esto que estamos haciendo hoy en día, la virtualidad, que la detesto, esa cuestión de tocar al otro, esa instancia de estar cerca y decir, mira, esta es la que escribió esto, este libro. Fíjate fulano, tanto Susana, Carlos y los que han estado y han pasado por Corrientes, han visto cómo es el contacto y el tacto de los alumnos, de llegar a ese tipo de familiaridad que a veces sorprende. O quizás no estén tan acostumbrados. Para ir terminando, el texto, las actuaciones profesionales en trabajo social, implica también interpelar personalmente, interpelación personal que me hago constantemente cuando leo algo, cuando escribo un artículo, cuando nombro a otros colegas, porque siempre estamos en los textos de otras ciencias y disciplinas. Y a mí me encanta que en el texto o el artículo que yo escribo tienen que estar otros colegas. Quizás eso permita entender que estamos construyendo desde el trabajo social, también estamos emitiendo juicios, valores, que eso implica una construcción colectiva. Ningún trabajador social, interpretando lo que ha dicho Susana, puede construir desde la soledad. Tiene que ser, como lo he leído varias veces al colega Carballeda, tenemos que ser visibles, romper y construir la visibilización colectiva. Un trabajo social unido con cabezas, con pensamientos diferentes, porque si todos pensamos igual, me parece que no tiene sentido. Me encanta que los colegas sean de ideologías totalmente diferentes a la mía, tanto partidaria política, porque políticos somos todos. Políticos somos todos. Y partidariamente todos tenemos un corazón, obviamente, como Boca River, San Lorenzo, Racing, obviamente, intocable. Pero lo que rescato es esa ideología que permita construir. El texto que ha editado la editorial La Endija nos ha permitido, a Darío, a mí, hablo por nosotros,
y también porque el resto de los colegas que nos acompañan tienen una trayectoria nacional e internacional. Creo que Darío compartirá lo que digo, en el sentido que para mí es un honor estar siendo acompañado por estos otros colegas. Algunos los conozco en vivo y en directo, a otros no los conozco, y espero que el tiempo biológico que tenga me permita conocer y dialogar. Porque hay cuestiones que yo también me pregunto, cuando leo el artículo. Para ir y cerrando esto, a mí siempre me tocan estos cierres, dar gracias a Carlos por el prólogo. Me encanta cómo escribe, tiene una muy buena base de lectura, porque tenés que construir, concatenar palabras para que suenen de una manera correcta, y que me encanta esa parte que dice: Corrientes habla y escribe. Tratamos de escribir, y también tratamos de dialogar con todos los colegas. En estos momentos eso es importante. Y cuento una anécdota. Este año a Darío, con el tema de la pandemia que nos agarró a todos así, de prepo, en chancletas, le dije, bueno, este año vamos a descansar, este año no vamos a hacer nada. Eso fue creo que la primera semana posterior a cuando era todo esto un despiplume, que no sabíamos, que cerraron todo, asueto, feriado, no sabíamos ni dónde estábamos. Y en la semana siguiente, porque amén de que detesto la tecnología, observo siempre todo lo que pasa en las redes. Y ahí fue la propuesta, y tanto Darío, bueno, descansamos, dijo él. Y yo dije, che, Darío, pero todos están hablando por Instagram, Facebook, Meet, no sé, todas a Zoom, todo. ¿Qué te parece si se arranca con algo? Y como yo suelo ser, él puede decirlo, tiro una idea, porque veo, observo, aplico las técnicas del trabajo social, observar y escuchar, y después digo algo, y comenzó esta cuestión rudimentaria, por lo menos de mi parte. Darío es mucho más joven en el sentido de manejar más tecnología y todas estas cuestiones que a mí no me gusta, y se arrancó desde el Instagram, haciendo esas entrevistas, y estas entrevistas que no es una cuestión de sacarle todo al entrevistado, sino que el entrevistado se sienta cómodo. Porque a veces parece que una inquisición, algunas entrevistas que he escuchado, horribles, y sin embargo tenemos que darle la oportunidad al entrevistado de expresarse, de hacer una pregunta y que el entrevistado diga, tal cosa me pareció escribir este texto, o dar un tipo de opinión acerca de un concepto que manejo en ese libro, o como bien lo dijo Susana Malacalza, basarse en Castoriadis, tener la oportunidad de la comodidad de expresarse. No sé cuánta entrevista ya lleva hecha Darío. Mañana Carlos está en el sillón, en el banquillo de la silla eléctrica, para ver de qué manera Carlos transmite a través de lo que diga en este diálogo, en esta conversación, porque él ya lo conoce a Darío, me conoce a mí. Darío tiene ahí una batería de preguntas finamente armadas. Entonces, esto es lo importante en el trabajo social. Diálogo, diálogo y comunicación. Y que cada vez seamos con pensamientos, en una de mis escritos, no en este texto, con un pensamiento divergente, con un pensamiento totalmente distinto al mío y a cada uno de los colegas. De esa manera vamos a construir. El tema está cuando consideremos
que coincidamos en un pensamiento constructivo. Muchas gracias, Laura, a la editorial La Endija. Gracias por aguantar este discurso y gracias por la oportunidad de que nos escuchen otros. Lucio, muchísimas gracias y muchas gracias por, bueno, por haber conectado más allá del tiempo. Por acá dicen que tus cierres generan un efecto maremoto, no sé por qué será, pero bueno, te lo dejo. Tuve que cuidarme, Laura, en este cierre porque me falta el público de carne y hueso. Está bien. Suele correr sangre cuando hablo. Me imagino. Suele correr. Bueno, gracias. Yo quiero, bueno, más allá de agradecerles, también retomando un poco lo que dijo Darío, no solo nosotros apostamos a ustedes, sino que ustedes también apostaron a nosotros, esto sin conocernos. De alguna manera los puentes se van tejiendo, se van construyendo y así vamos llegando, nos vamos encontrando. Y también quiero tomar una breve, creo que es el final del prólogo de Carlos, que a mí me dejó pensando desde mi lugar, ¿no? Yo como comunicadora social, y también pensé en qué desafío para los trabajadores sociales, ¿no? Él dice que el libro Actuaciones, pensando en los trabajadores sociales, es un esfuerzo mancomunado para que comencemos a ser leídos, y no solo como prólogo, sino y también como nudo y como conclusión. Así que me creo que esa frase retoma un poco todo lo de esta conversación de poder plasmar toda esta riqueza en libros, en registros, y compartirla. Así que muchas gracias, nosotros desde este lugar muy agradecidos por este encuentro que sin dudas va a traer otras cosas. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Gracias a Gracias, ustedes. nos estamos viendo. Nos estaremos encontrando. Gracias, Laura. Gracias por la oportunidad. Bueno, un placer.